Hola, ¿cómo están? Tal como lo dijimos y lo prometimos en el programa anterior, la conversación que tuvimos con Ana Pizarro, profesora, investigadora y artífice relevante y clave de un trabajo de África, América, literatura, colonialidad, nos quedaron muchos temas interesantes para abordar con ella y por eso hoy día la volvemos a tener como invitada en Off the Record. Va a ser un gusto seguir la conversación y seguir aprendiendo esa relación entre África y América con Ana Pizarro. Ana, un gusto seguir Buenas conversando tardes, contigo. seguimos conversando. Soy yo la que estoy aprendiendo de esto, no ustedes. Ahora, hay un ámbito muy que conversábamos en el programa anterior, muy revelador del acontecer contemporáneo de la literatura que emerge de las colonias africanas liberadas. Y tú explicabas entonces por qué era obvio que si bien América tiene 200 años de historia y literatura, de alguna manera estamos hablando de menos de un siglo, de mucho menos de un siglo, de medio siglo de lo que pasa con esta producción propia africana. Eh, y mucha de ella se conoce porque se traduce a las lenguas occidentales, los libros. Sabemos que hay 4 premios Nobel africanos, 2 de ellos sudafricanos, pero en realidad nos llega muy poco esa literatura. Ahora, lo interesante en los análisis que están en esta investigación de ustedes es, por ejemplo, un cierto tópico que es la presencia del barco Sí, como protagonista de todos los relatos de autores que han escrito en esas lenguas europeas que rememoran los tiempos de la trata de esclavos. exacto. ¿Eh? Y funciona el barco como un eje clave para entender esa historia. Exacto. Tú sabes que para, digamos, la memoria cultural africana, el barco es central porque es el momento en que ellos pierden todo. Es decir, se llama, además tiene un nombre todo ese trayecto, ¿no? El de la trata atlántica, ¿cierto? La travesía del Atlántico se llama el Middle Passage, ¿no? Que es el lugar en donde se pierde el nombre, ¿cierto? Porque ya el esclavo no se llamará más como se llamaba, se pierde la familia, se pierde el grupo social, se empieza a perder el vestido porque al llegar se le vestirá de otra manera, ¿cierto? Para su trabajo, se empieza a perder la lengua. Pues sucede que uno dice el esclavo africano, pero los africanos vienen de distintas etnias, con distintas lenguas. No tienen no tienen la misma cultura, tienen historias diferentes. Entonces, en el momento del barco, en donde van además acostados uno al lado del otro, ¿cierto? Porque en el barco se carga todo, se ocupa todos los espacios, también se generan amistades, se generan hermandades. La nueva familia del que será esclavo, ¿no? Que es se habla del hermano de barco, del hermano de viaje, que es el que va al lado tuyo. Por lo tanto, te conoce absolutamente y ha tenido todas las solidaridades posibles contigo. Que es con el que va a ser la nueva historia. Exacto, con el que va a ser la nueva historia, ¿no? Y este problema entonces, porque allí empieza, y aquí este es el centro de una gran discusión, porque como tú decías recién, hay todo un momento en que el esclavo lo que quiere es volver a África, está permanentemente pensando la vuelta a África, pero sucede que a partir del siglo XX, ¿cierto? En la literatura del Caribe, empieza a cuestionarse esto y empieza a decirse, bueno, ¿por qué África? Es decir, nosotros ya no somos africanos, nosotros hemos nacido aquí, son los hijos de los esclavos, ¿no?
Recordemos que 1888, por ejemplo, o 89 creo que es el momento de la abolición de la esclavitud en Brasil, ya que es el último prácticamente. Entonces, sucede que ellos dicen, ya no somos de África. Venimos de África, tenemos evidentemente mucho de lo africano, pero nuestro lugar está aquí, ¿no? Hay famosos poemas, ¿no? Uno que dice, de una autora, de una mujer, ¿no? Que dice, dígame usted, Miss Mati, ¿por qué voy a volver yo a África, ¿no? Si yo ya no soy de ahí, ¿no? Esa es un poco la idea. ¿Por qué? Porque empieza allí el movimiento de la identificación, que es un movimiento que empieza a ser muy fuerte porque, por una parte, ¿cierto? Si pensamos el Caribe, Estados Unidos, Europa, sucede que empieza una fuerte expresividad. Por ejemplo, el jazz, el renacimiento de Harlem. Es en ese momento en que se empieza a valorar el jazz en Europa a través de los vanguardistas, que además empiezan a valorar, recordemos a Apollinaire, incluso nuestro Neruda, Picasso, empiezan a valorar las estatuillas africanas. Porque se dan cuenta que en el África está lo que ellos buscan, que es la abstracción, ¿cierto? La cultura africana tiene la abstracción, ¿cierto? Entonces ellos la toman de allí. Entonces, pero todo este movimiento se genera en el Caribe y empiezan a decir, bueno, pero si nosotros hemos hecho nuestra cultura aquí. Y sucede que en los años 60, 70, con todo el movimiento también de reivindicación anticolonial en África, surge una voz muy potente del Caribe, que es el movimiento de la creolité, se llama el Caribe francés, de la criollización, diríamos, que consiste en decir, bueno, nosotros somos de aquí, hemos hecho una cultura aquí, ¿no? Tenemos que ver con África, pero tenemos una vida aquí. Y esta vida de acá tenemos que pensarla en relación a todas las culturas del mundo, ¿no? Que es muy lindo como postura. Bueno, eso es lo que pasa desde la vereda americana con esta incidencia cultural africana. Yo a la vuelta de un minuto te quiero preguntar un poco, que está también en la investigación que ustedes abordan, lo que pasa hoy día con la producción literaria en el África contemporánea. Dentro de un minuto volvemos. 13C, con el auspicio de Universidad Central, Fondo de Cultura Económica, Municipalidad de Providencia, está presentando Off the Record. Ana, respecto a la producción literaria africana contemporánea, y me salto estos autores que, como tú decías, no se puede hablar de África como un conjunto, sino son distintas realidades, también distintos países hoy día, distintas realidades políticas, y algunos tienen algunas ventanas occidentales que son evidentes. Pero hay en el libro algo muy ilustrativo son dos entrevistas a dos escritores de la Guinea Ecuatorial, que fueron la única país hispanohablante de la África subsahariana, que es María Nosue y Donato Dongo Vidillo. Bueno, pero lo importante es que ellos hablan desde España, hablan de la experiencia de lo que fue la historia de la esclavitud anterior, pero hablan también del colonialismo y de lo que es la presencia, en el caso de la Guinea Ecuatorial, de una opresión dictatorial presente, que es la del dictador Macías y de su sucesor. Exacto. Entonces, y todas las dificultades que ello involucra para tener producción literaria propia. Exactamente. Mira, yo diría, a partir de los años 60 y el proceso de descolonización, surge un movimiento literario un movimiento, diríamos, de narrativa muy potente en África. Por ejemplo, el caso de Mia Couto en Mozambique, el caso de Amadou Kuruma, por ejemplo, en Senegal, el caso de Sembene Ousmane, ¿no? Que son autores que empiezan a narrarte la descolonización.
todo lo que se esperaba, por ejemplo, hay un libro así, bueno, todo lo de Kuruma es impactante, pero hay uno que se llama El Sol de las Independencias, que es un clásico ya, ¿no? En donde dice, él cuenta con todo lo que se esperaba de las independencias y toda la frustración que significó, porque sucede que las independencias también fueron arregladas de alguna manera y los nuevos gobernantes hicieron pacto con los antiguos colonos y que finalmente... Una prolongación de una dominación a esa emancipación. Exactamente. Literal. Entonces, son voces muy potentes en ese sentido, ¿no? Hay otro libro de Kuruma en donde es la historia de un niño que va a la guerra, porque resulta que la posibilidad que tienen los niños en muchas partes es o ser niño que va a la guerra o morirse de hambre, ¿cierto? Entonces los padres entregan a los niños para que vayan a la guerra. Y estos niños, imagínate, lo pasan pésimo. Entonces, cada cosa en las guerras intestinas, ¿no? De sí, África, claro, en las guerras por el poder local. Exacto. Entonces, este niño, a cada momento que tiene un problema, dice, bueno, pero Alá, que es tan grande, Él no se puede preocupar de nosotros, que somos tan poca cosa. Así que Alá no tiene la culpa. Entonces, esto de Alá no tiene la culpa, en francés, Alá n'est pas obligé, ¿no? Alá no tiene la culpa, no tiene por qué saberlo, ¿no? A propósito de esta experiencia que abre esta ventana que resulta tan atractivo para quienes conocemos poco de esa relación histórica de la cultura americana con la africana, ustedes hicieron esta experiencia del coloquio con importantes exponentes de la reflexión teórica e histórica, y lo que uno le queda después de leer eso, queda con un apetito de cómo se profundiza en esa historia. Entonces, lo que te pregunto a ti como protagonista de esa historia y la posibilidad de indagaciones mayores, ¿cuál es el desafío que respecto de esta línea de trabajo, que es una profundización de lo que tú has venido haciendo, sobre todo en relación a la cultura y la literatura americana, te queda a ti como apetito? Claro, claro. El apetito siempre saberlo todo, ¿no? Es decir, el apetito, la voluntad es decir, porque yo estoy estudiando el África subsahariana, Claro. es decir, el África negra, pero ¿qué no daría yo por conocer la cultura árabe? ¿No? Pero para eso necesito otra vida, simplemente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la, digamos, yo diría que las necesidades? Yo diría que las necesidades nuestras culturales son de apertura. Yo siento que somos muy cerrados culturalmente, ¿no? Más allá de la falta de discusión cultural, de la falta, ¿no? De la carencia en general, hay un problema de que nos cerramos mucho sobre nosotros mismos. Pareciera que solo existe, por ejemplo, la literatura chilena, ¿no? Y sucede que nosotros no conocemos, bueno, no conocíamos Brasil, ahora recién Brasil está entrando, ¿no? No conocemos Caribe, conocemos la literatura chilena y Europa, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que abrirnos sobre todo a otros continentes que han tenido los problemas coloniales que nosotros hemos tenido y que por lo tanto construyen un lenguaje de la cultura de la misma manera. Y eso es lo que nosotros con Carolina intentamos mostrar allí, ¿no? Es que hay lenguajes culturales que se construyen de manera similar en procesos de colonialidad. Y ahí hay una identificación de nuestra historia pese a las circunstancias. Exacto, pese a las diferencias, allí hay un encuentro que de hecho se da como encuentro y como producción literaria en todo el movimiento del Caribe a partir de los años 20, ¿cierto? Porque allí converge la cultura africana y la cultura occidental, ¿cierto? Las culturas africanas y las culturas occidentales en realidad, ¿cierto? Ahora, en el caso nuestro chileno también, la primera conversación partimos hablando de cómo había incidido el tema de la esclavitud en nuestra historia, dando la sensación de que por aquí poco menos que no pasó la esclavitud. Hoy día hay raíces africanas en nuestra cultura cotidiana que tampoco se identifican. Exacto.
ahí también hay un trabajo de indagación que, no, que es muy superficial hasta el momento. Exacto. África es una gran desconocida para los chilenos, ¿no? Pero además es desconocida porque hay un prejuicio. Porque además de África se sabe todo lo negativo, pero no se sabe todo lo hermoso que tiene, porque tiene una cultura, o sea, fascinante, históricamente fascinante, ¿no? Basta ver estas exposiciones de África que hemos tenido y que demuestran una cultura de una potencia brutal. Pero lo que se muestra en general es el horror de África, que sí es cierto. Y se parece hacer un distingo absurdo, ignorando, por ejemplo, que cómo nos permea una música africana que sí llega Imagínate. profundamente al sentimiento de cualquier Pero imagínate, chileno. nosotros, es decir, la salsa, todo esto que viene del Caribe, es cultura africana, digamos, reelaborada, ¿cierto? La poesía dab, por ejemplo, la poesía dab, la música dab, es decir, toda la música rastafari, ¿no? Son formas culturales que tienen en gran medida su raíz africana. Bueno, en estas dos conversaciones que hemos tenido con Ana Pizarro, hemos, por lo menos creo, haber también abierto un cierto apetito a profundizar en un tema, por lo general, ignorado en estas conversaciones, en este ámbito de la revisión histórica y cultural. Te quedamos entonces doblemente agradecidos, Ana. Muchas gracias. Recomendamos este trabajo, que es del Fondo de Cultura Económica, África, América, Literatura y Colonialidad, que seguramente le va a despertar a ustedes el mismo apetito que nos ha dejado en esta conversación. Muchas gracias, Fernando, por darnos la posibilidad de expresar todo esto. A ti. Y a ustedes los esperamos en una nueva emisión de Off the Record, ojalá con un personaje tan atractivo como Ana Pizarro, y dentro de un minuto encuéntrese con Cine Off. Yo creo que este es un aporte a la memoria de Providencia. Esto es un aporte a poder recordar la comuna como era. Esa ciudad es con la que tenemos que construir la Providencia del 2020. Y con ese recuerdo, que es muy personal, que es muy propio, que evoca tu propia historia, es construir la Providencia del mañana. CC, con el auspicio de Universidad Central, Fondo de Cultura Económica, Municipalidad de Providencia, está presentando Off the Record. Don Gerardo Cáceres, un gusto de tenerlo Igualmente. aquí en Cine Off the Record por Gracias, primera Rodrigo. vez, si no me equivoco. Sí, primera vez. Bueno, hay que presentarle un gran guionista, director de cine, televisión, académico, de Pues hartos años. debo larga decir. trayectoria Sí. y muy vigente, plenamente vigente en todo, Sí. en el ambiente. Partamos viendo qué trabajo estás desarrollando tú, personal, en este minuto como director guionista. Pensabas que estabas Sí, haciendo... yo siempre he combinado mi doble faena, a pesar de que yo estudié dirección en la Universidad Católica. Finalmente la profesión me llevó, como cineasta, me llevó a ser guionista y me fui consolidando y terminé siendo también profesor de guión. Pero también, paralelamente, esporádicamente, no con tanta continuidad como hubiera querido, dirigí proyectos personales y algunas cosas también por encargo, por supuesto. Y una de las últimas cosas que hice es un documental que se llama La Renoleta Celeste, que es una historia real, que está basada en una historia real y que yo la recreé a través de entrevistas a testigos de la época
y que pretende, es una película corta, de 12 minutos, 13 minutos, y que pretende convertirse en largometraje. En eso estoy consiguiendo los recursos para... ¿La temática de qué? Mira, de qué es habla? una historia paralela de dos temas que se entrelazan de verdad. Uno es que es una renoleta que perteneció, por eso se llama la renoleta celeste, que perteneció a un detenido desaparecido, que se llama Daniel Palma. Él fue detenido con esa renoleta y después, por unas circunstancias muy impresionantes, casi muy de guión, apareció esa renoleta porque había sido secuestrada por la DINA, por la Dirección de Inteligencia Nacional. Y fue muy casual como se encontró, una cosa bien misteriosa, muy extraña. La cosa es que apareció esa renoleta, él no. La renoleta sí, él no. Entonces, esa renoleta es la narradora de mi historia. De hecho, lo hago recorrer las calles de Santiago contando la historia de otra situación que pasó en esa época, antes en realidad, en el tiempo de Eduardo Frei Montalva. Hubo una toma y los trabajadores, en vez de devolver la fábrica, se la tomaron y luego le hicieron cooperativa. ¿No? Es muy interesante y ahí surgió un proyecto que se llamó Cotralaco. Este Cotralaco era un autogenerado por sus propios trabajadores, una cooperativa de trabajadores, y que como yo luego llegó la Unidad Popular con Allende, ¿verdad? Fue mirado sospechosamente porque la cooperativa no era un proyecto propiamente estatal, ¿no? Y sin embargo ellos mantuvieron la autonomía y además crearon mucha conciencia, muchos militantes habían ahí, pero ellos eran dueños de su empresa. Tú como guionista connotado, ¿qué piensas de la realidad que estamos viviendo en Chile? Porque hoy día se están haciendo muchas películas, muchos largos, Sí. pero da la paradoja que cada vez hay menos gente que lo ve. Claro. ¿Qué crees tú? ¿Cuál podría ser tu aproximación? ¿A qué se debe? Y hay una cosa que dicen los de la televisión que tiene un lado cierto, honesto. Desgraciadamente la televisión comercial lo transfigura eso, que es la idea de sintonizar con la audiencia, dicen ellos. O sea, de qué manera yo hago cosas que las personas quieren ver, ¿no? Y claro, y siempre hay un tema con la decisión de las personas de ir y pagar una entrada para ver una película chilena en este caso. Siempre nunca ha sido masivo, pero sí han habido muchos éxitos de comerciales. Y se producía, yo creo, en un momento de que había gran variedad de temática y estilo. Yo tengo la sensación de que a partir de un momento, sobre todo en este siglo, digamos, a mitad de la década pasada, el 2005 por ahí, se instala la idea de un estilo de cine más de festivales extranjeros. Ese estilo de búsqueda personal, de una búsqueda de una fama extranjera, digamos, para decirlo así, no afecta al público de acá. Eso me parece a mí que es bien notable, que para decir algo más o menos no muy complicado, digamos. En cambio sí, y en ese sentido veo que hay muchas series de televisión. Por ejemplo, anteayer se estrenó en un canal la historia del chico Zamudio. Y claro, no tenía una gran rating, pero esa obviamente es una temática que toca a los chilenos muy fuertemente, que es el tema de la discriminación, específicamente la homofobia, etc. Entonces, tengo la sensación de que si esas temáticas, y sobre todo los estilos de esas películas nuevas, masivas, que se han hecho mucho, tienen que ver, sintonizan con el público. De hecho, por ejemplo, yo un registro sí que no es estadístico, pero que me llegó en la cuenta. Por ejemplo, el fenómeno de las marchas estudiantiles y el cambio de la reforma educacional, que finalmente se institucionalizó y que eso hoy día hubo cambio, hubo reforma y está en el proceso, nunca fue retratado por ninguna película. En ficción, por lo menos. Ni siquiera, claro, documental por supuesto sí, y la televisión por supuesto mucho. Claro. Pero el cine no se hizo cargo. De hecho, hay una ironía que me pareció que es de Sebastián Lelio, que él es muy inteligente, que hay un momento en que su personaje Gloria sale de un café y marcha en el sentido contrario a una marcha estudiantil. Yo sentí que ese era honestamente la decisión o la ironía de Sebastián de decir, sí, nosotros estamos al otro lado de la marcha del país. El país marcha para allá, nosotros vamos para el otro lado. Da una sensación que cierto tipo de cine que se está haciendo en forma bastante masiva se parece mucho a la televisión, intenta parecerse a la televisión. En una parte de la televisión, sí. Pensando que el público de televisión pueda llegar. Pero fíjate que yo diría que este mismo caso de Zamudio, todas las historias políticas, el mismo historia de los 80, que esta serie que fue muy exitosa, la cosa de los psicópatas de Viña,
todos son temas muy nuestros, que el cine debió haber abordado en algún momento. Y sin embargo, la televisión, a través del Consejo Nacional de Televisión, financiado por ellos, de verdad, no es la misma canales, son el Consejo el que financia, ha tenido un mejor ojo para elegir ese tipo de proyectos que el cine. ¿Será que los fondos concursables, por ejemplo, que hay para cine, debieran dividirse a lo mejor en dos grupos? Un cine más comercial, más masivo, Yo y no este sé, otro, fíjate, entre yo no- comillas, yo no- cinearte, yo no- que no, apunta a festivales, Yo afuera, creo que, etcétera. no sé, a mí no me gustaría que fuera así. ¿No? A lo mejor es la solución. Yo no soy experto en políticas públicas, pero yo preferiría que fuera como un arcoíris, digamos, por decirlo una analogía simple. Que hay muchos colores. O sea, sí, en los 80, finales de los 90, finales de los 90 o los 90, cuando nosotros hicimos películas, tú también hiciste, yo hice el guión de Johnny 100 pesos, después hice Negocio Redondo, habían películas cinearte y había películas de humor, comedia, y era de todo, un espectro. Y por eso salía Machuca y salía también Sexo con Amor, y la gente iba y otras no iban menos y todo pasaba. Pero de repente todas se parecen. Y empiezan a aparecerse y aparecerse y aparecerse. ¿Y no crees tú que un poco... Entonces ahí alguien tomó esa decisión. ¿No crees tú que es un poco de que en los jurados que participan, Sí, es que se empieza la tendencia de pensar esta película va a poder ser más exitosa? Claro, porque no hay un criterio de parte de la institución. Cuando uno es jurado, te invitan y no nada, está escrito, no, para uno nada. aplica el criterio de No, cada uno. hay una suerte de influencia, supongo, de alguien o alguien que dice, mira, esta es la película que va a ir bien en algún festival de extranjero. Yo creo que es una mirada así como decir, vamos a hacer puro vino de primera calidad, reserva, super reserva, y no vamos a hacer vino masivo. Bueno, es por como el decir tema de algo. las frutas. Claro, también, ¿no? claro. Fruta de exportación que nosotros no vemos. Nosotros no comemos, pero resulta que solamente produce fruta de exportación. Entonces nos quedamos sin durazno, sin uva. No, Tu película próxima, la de la citroneta, ¿a qué público crees no, tú que totalmente chileno. Si de rebote va a Amplio. dar afuera, sí. Y ojalá la televisión, y ojalá el horario más decente que las 3 de la mañana. Y también tengo historias de ficción que estoy moviendo, que también tienen que ver con esto. Porque eso a mí es lo que me interesa, ¿no?